Hola, muchas gracias por querer compartir su tiempo con algo de mi vida particular y profesional. Mi nombre es Hamer Salazar, mi nombre completo Alberto Hamer Salazar Rodríguez. Yo tuve la fortuna de nacer en este planeta, sobre todo que es un planeta maravilloso, del cual vivo enamorado de cuanta cosa existe, pero más de haber nacido en Costa Rica, una patria sin ejército cuando nací, sin pensar en ir a empuñar armas para defender la patria, y en un cantón que huele a café y que es muy dulce además, que es el Cantón de Grecia, en una localidad que es del cultivo de la caña de azúcar y del café, allá en la Cooperativa Victoria de Grecia. Quiero decir con esto que si nací allá en la Cooperativa Victoria, si crecí en la Cooperativa Victoria de Grecia, soy hijo de un padre jornalero y de una madre que es ama de casa. Soy el segundo de 5 hermanos, es decir, la familia estaba compuesta de 7 miembros, más como siempre con los perros y las gallinas que siempre había en el patio de la casa. Pues de niño estuve muy en contacto con la naturaleza, desde ir al cafetal a recoger la leña para cocinar todos los días, ir al bajo del río a pescar olominas, cangrejos, incluso alguna fauna mayor como algunos zorros, conejos, armadillos, que para nosotros era totalmente natural porque formaba parte de nuestra dieta alimenticia, del aporte de proteína que teníamos en la familia. Esto hizo que tuviera un contacto muy estrecho con las piedras de los ríos, con los bichitos con las piedras que levantaba el río y observaba los bichitos que ahí habían, de reconocer los nidos de diferentes especies. Digamos, un nido de zorro es diferente a un nido de ardillas, es diferente a cómo se puede capturar, por ejemplo, un conejo o un armadillo. Es decir, con esto, además, la identificación de muchas especies de pájaros también y de otros animales, por ejemplo de insectos, que ya cuando salía uno de la escuela ya sabía un montón sin quererlo, sabía un montón de especies de plantas y animales. Y bueno, cuando llega uno a la universidad eso es mayor. Fui al colegio, a la escuela Julio Peña Morúa de la Cooperativa Victoria. El colegio lo hice 4 años en el Liceo León Cortés Castro, del séptimo al noveno estuve en el Liceo León Cortés Castro, y en el 10º fui al colegio nocturno. Y aquí ocurrió algo interesante. Durante ese año fui conserje en la cooperativa, en las oficinas centrales de la Cooperativa Victoria, y sufrí un accidente laboral que me impidió trabajar el año siguiente, así es que me devolví al colegio, al Liceo León Cortés Castro, y donde saqué el bachillerato. Como anécdota interesante de todo este periodo es que llegué un mes después a la entrada de clases y el primer examen que hice fue de biología sin haber estudiado absolutamente nada. Y claro, cuando un estudiante no estudia absolutamente nada, ¿cómo creen que le van? No crean que me fue bien, me fue re mal, igual, porque para salir bien hay que estudiar. A pesar de ello, cuando ingresé a la universidad, ingresé con la intención de estudiar agronomía. Agronomía era el agrónomo de la Cooperativa Victoria, fue el único referente profesional que yo tenía, entonces yo quería ser como el ingeniero agrónomo, el recordado don Ruperto Morera. Y bueno, pero estando en la universidad ya se me abrieron un poco más los ojos, y una gran amiga, a quien aprecio mucho, me los abrió más y me dice: Hamer, pero es que con el perfil que usted tiene es para que estudie biología, usted no es tanto de agronomía, usted es más de la ciencia, más de ver los bichitos con detalle, usted es más de eso. Entonces atendí el comentario que ella hizo, la excitativa que me hizo de estudiar biología, me matriculé en la carrera de biología y bueno, felizmente durante toda mi vida profesional me desempeñé como biólogo. Siendo muy joven, la Universidad de Costa Rica me contrató para fungir como funcionario administrativo, atendiendo un laboratorio como asistente de laboratorio, preparándole los
materiales que los docentes ocupaban para dar las clases de laboratorio. Y más adelante me continué preparando, porque cuando entré a la universidad a trabajar era bachiller en biología. Mientras estudiaba me seguí preparando y saqué una licenciatura en biología en la Universidad Nacional, la licenciatura con énfasis en biología tropical y bueno, más adelante, una vez que obtuve la licenciatura, pasé a ser parte del cuerpo docente de la universidad. Habían profesores que creían mucho en mí, que me decían que yo debería ser docente, y bueno, me dieron la oportunidad y me desempeñé entonces como docente, investigador y también en la parte administrativa de la universidad. Me continué preparando y estuve sacando una maestría en especies en peligro de extinción en la Universidad Internacional de Andalucía en España, y eso digamos que fue una nota muy interesante por el impacto que tuvo más adelante en el país, y probablemente más adelante le podemos contar sobre de qué se trata. También estuve haciendo una pasantía de especialización en lo que se llama taxonomía de insectos, que es la clasificación de insectos en particular, un grupo en particular que se conoce en inglés como piojos saltahojas, en inglés jumping plant lice. Y esto fue en el Museo de Historia Natural de Londres. Estuve ahí alrededor de un mes preparándome en esa área. Y también estuve en la ciudad del saber en Panamá, sacando también una especialidad en el manejo de áreas silvestres protegidas. Bueno, y gracias a esa preparación, les comentaba que fui profesor universitario, pero también como parte de este quehacer en la universidad tuve la fortuna de cumplir uno de mis sueños, digamos, que era la administración de un área silvestre protegida. Y fue así como estuve 8 años de director de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, una reserva de 7.800 hectáreas ubicada en San Ramón. También participé en varios proyectos de investigación relacionados con insectos, la mayoría de ellos, y con el manejo de desechos sólidos también. Y fui director de la sede de la UCR aquí en Grecia durante 2 años. Todo eso me permitió, digamos, que conocer mucho, digamos, el viajar a través de mi preparación en el extranjero, la interacción con estudiantes nacionales, la interacción con colegas científicos extranjeros, me ha permitido, digamos, tener una visión del mundo un poco particular. Y una vez que me jubilé de la Universidad de Costa Rica, lo que he tratado de hacer es escribir. Y esto de escribir es una pasión que nace de lo más profundo de mi ser. Hace 30 años o más estoy escribiendo, casi todos los meses escribo una columna para algún medio de comunicación. Así es que he escrito un poco más de 400 artículos de opinión, pero también ya llevo 11 libros. Y esta pasión por escribir es lo que me permite levantarme a veces a las 3, 4 de la mañana y acostarme a las 10, 11, 12 de la noche escribiendo, no trabajando, sino ocupado en escribir. Y es escribir por 2 razones. Una razón es por cumplir con ese deseo interno de escribir, pero la otra es para compartir un poco el conocimiento que gracias a la sociedad costarricense he adquirido durante tanto tiempo. Esa ha sido mi meta, es decir, dejé las aulas, dejé la universidad, pero la universidad nunca me dejó. Y también he querido seguir haciendo universidad a través de lo que escribo, porque si algo puedo enseñar, si algo puedo mostrar, puede ser que esté equivocado, puede ser que no, pero por lo menos para que la gente reflexione sobre temas importantes de la vida. Recientemente publiqué un libro en Amazon, se llama Asia, la fórmula de la vida. Este es un libro que yo creo que todo ser humano debería leer, porque es interesante que cuando nosotros venimos a este mundo y nos enfrentamos, entre comillas, a lo que hay que hacer, nadie nos dice cómo debemos conducirnos por la vida.
En las escuelas nos enseñan muchas cosas, de matemática, de ciencias, de literatura, pero no nos enseñan cómo conducirnos en la vida, porque no nos enseñan cómo funcionamos nosotros. Entonces, un poco es cómo somos nosotros, qué somos nosotros, cómo funcionamos, y conociéndonos a nosotros mismos, que es una clave desde los principios de la historia de la humanidad. Conociéndonos a nosotros mismos es como podemos conducirnos de la mejor manera por la vida. Tal vez yo no sea el ejemplo más claro, pero he intentado en la vida conducirme de la manera más recta posible, no porque digan que qué bueno que es ni nada, sino porque internamente, en conciencia, uno tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse bien con lo que uno hace todos los días. Entonces, es una invitación también para más adelante, seguramente vamos a hablar de más a profundidad de los detalles del libro o en otra oportunidad, pero la invitación es para que busquen el libro y lo traten de leer. Se llama Hacia la fórmula de la vida, y es que efectivamente estoy presentando una fórmula de la vida, una fórmula que tiene sus variables como cualquier fórmula matemática o cualquier fórmula física, ¿verdad? Que incluyen lo que de siempre nos han hablado, pero que nunca lo hemos integrado, que es la relación de cuerpo, mente y espíritu. Como yo lo menciono en el libro, en términos un poco más científicos, que es materia, mente y energía, ¿verdad? Y que nosotros en realidad no somos el cuerpo, no somos la materia. La materia que vemos es solamente una ilusión de lo que realmente existe. Esto suena muy raro decirlo, suena como muy esotérico, pero resulta que en el universo, en todo el universo conocido, solamente el 5% de toda la materia, solamente el 5% de todo el universo es materia. Y de esa materia que sea viva es una parte mínima la que existe. Entonces nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, como seres vivos, somos casi un milagro en esencia. O sea, no hay dos personas que seamos iguales. Y en ese contexto entonces es que todos los seres vivos nos debemos un respeto profundo. Y digo todos los seres vivos, no todos los seres humanos, todos los seres vivos merecen un respeto profundo. Y aquí entramos en otro detalle, y es, por ejemplo, la conciencia que hay en relación con la carne que nos comemos de los otros animales. Bueno, el asunto es que tenemos que alimentarnos también. Lo que podemos es dosificar la cantidad de carne que nos comemos, pero también la forma en que nos la comemos, es decir, la conciencia que tengamos de lo que nos estamos comiendo. No importa si se trata de carne, de una fruta, de una lechuga. A todos debemos respeto a esas formas de vida, porque lo que estamos haciendo es integrando toda esa materia que viene de la tierra para transformarla en más seres humanos, en más ser humanos. Digamos, todo lo que yo me como durante el día, eso se transforma en más de lo que yo soy, ¿verdad? Y constantemente estamos eliminando esa parte. Uno de los temas que más nos preocupan a nosotros los seres vivos, y digo a nosotros los seres vivos, es el fin de nuestros días, es la muerte. Por esa razón escribí un libro específicamente sobre la muerte que se llama Autopsia, que también está disponible en Amazon, y si alguno tiene interés, yo tengo algunas copias de ese libro todavía. Es muy importante porque creemos que nosotros morimos una vez en la vida. Realmente nosotros nacemos muchas veces, hay lo que yo llamo una reencarnación, no una reencarnación espiritual, sino una reencarnación material, porque constantemente estamos cambiando nuestras células, nuestros átomos están cambiando constantemente, y eso implica una especie de volver a reconstruirnos a nosotros mismos. Pero también hay una muerte que se da con frecuencia y a cada rato. Por ejemplo, cada vez que cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es respirar, es inhalar. Y lo último que hacemos es, cuando dicen las notas luctuosas, dio su último aliento, exhalar. Entonces, la inhalación es sinónimo de vida y la exhalación es sinónimo de muerte. En el momento en que nosotros exhalemos y dejemos de respirar, en ese momento ya morimos. Entonces, con esto quiero decir que nos morimos a cada instante que respiramos, que exhalamos. Lo mismo con nuestro corazón, que hace pum, pac, pum, pac. Y en estos tiempos de política no debería mencionar la segunda palabra, pero si nos quedamos en ese pac y no vuelve al pum,
entonces significa que que nos morimos, ¿verdad? Entonces esto para decir que no hay que temerle a la muerte. La muerte es solamente una forma de transición de la vida. La materia, nosotros, decía antes, que nosotros no somos el cuerpo. Pónganle que yo estoy sano el día de hoy, pero que tengo un accidente brutal y solamente me quedó bien el torso y la cabeza. Digamos que incluso puedo quedar ciego, puedo quedar sordo, puedo quedar sin dientes. Sin embargo, la gente va a decir, vea cómo quedó Hammer, pero sigo siendo Hammer. O, entonces, eso significa que yo no soy el cuerpo. ¿O qué pasa si el día de mañana, así de sano, como estoy, el día de mañana me cae el Alzheimer y el cerebro se me limpia todo, la mente, y no sé nada de nada, pero sigo estando sano? Entonces, yo tampoco voy a ser la mente, porque mi mente está en blanco. Entonces no soy el cuerpo ni soy la mente. Y decía Nikola Tesla que cuando la materia se separa de la energía, la materia se transforma. Es decir, nosotros como materia nos transformamos en más materia, probablemente en abono para las plantas. Pero la energía no se pierde, la energía se disuelve en el universo. Y esa es entonces el kit del asunto. Nosotros somos más energía, más espíritu, más conciencia que otra cosa. Lo que pasa es que en nuestro sistema educativo nunca nos han enseñado eso y nos han hecho pensar que el cuerpo es una cosa, que la mente se cultiva nada más con el estudio y que la parte espiritual la ve nada más las religiones, y se ha separado la religión de la ciencia. Sin embargo, ahora lo que estamos descubriendo desde la ciencia es que todas las tres partes tienen que estar unidas, todas tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la parte más importante del ser humano es la conciencia, no es el cuerpo. Yo puedo tener un cuerpo escultural, pero podría ser que no tenga nada en el cerebro, no tenga nada en la mente, o no tenga un espíritu que me ayude a entender cuál es el propósito o el sentido de la vida. Por esa razón es que estoy proponiendo la fórmula de la vida que dice así: V es igual a C más M más E dividido entre T más O más E. Eso se los explico así, suena muy enredado. Pero la V es la vida. La vida entonces es igual al cuerpo o la materia más la mente más el espíritu dividido entre el tiempo. Es decir, esto que yo soy, que soy cuerpo, mente y espíritu, dividido entre el tiempo. Más la O, que es la ocupación. Es decir, que cualquier cosa que hagamos durante el día, de todos los días, de toda la vida, es solamente una excusa para vivir la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Darle gracias al cielo por cada día que amanece y por cada día que anochece. Y así es como transcurren los días de nuestra vida. Hay gente que dice, bueno, voy a la oficina, trabaja 30 años en una oficina pensando en que se va a jubilar para disfrutar de la vida. No, la vida hay que disfrutarla todos los días de la vida. Y mucha gente dice, pero es que hay que trabajar. Por eso yo estoy cambiando la palabra de trabajo por la de ocupación. Cuando usted está ocupado, aunque sea haciendo su propio trabajo, lo que tiene que hacer es tomarle amor a ese trabajo. Bueno, y como esto de escribir, yo sé que es una pasión no solo mía, sino de mucha gente, especialmente gente que ya ha avanzado en la vida y que tiene muchas historias y mucho conocimiento que contar. Entonces también estoy tratando de ayudarle a quienes así lo requieran. Hay quienes piensan que publicar un libro es muy difícil. Claro, si pensamos en la forma en cómo se hacía antes, que hay que ir a una editorial y que el consejo editorial se lo apruebe y que hayan los recursos suficientes para esto, etcétera, eso va a ser muy difícil. Yo he pasado por ese camino en mis 11 libros que tengo. Sin embargo, ahora he hecho algo más, y es que me he arriesgado entre comillas, porque no tiene ningún riesgo, a subir mis libros a la plataforma de Amazon, que es la mayor tienda del mundo y la librería más grande de todo el planeta, donde es quizás la plataforma más democrática, porque ahí pueden publicar todas las personas del mundo, nada más que hay que adaptarse a los formatos que tiene Amazon. Les cuento que por fortuna y por la confianza y el apoyo de muchos lectores,
2 de mis libros tienen el sello de bestseller. Eso significa, digamos, esa confianza y para mí un eterno agradecimiento para quienes me leen, porque esa es parte de lo que uno, de la forma en que un escritor se siente exitoso, que es cuando por lo menos una persona lo lee. Somos 8.000 millones de personas y sería muy arriesgado, muy aventurado pensar que una gran cantidad de gente lo va a leer a uno. No, los que nos leen son unas cuantas personas y por miles que sean, van a ser siempre unas cuantas personas. Pero con solamente una persona que lea y que le haga un comentario de lo que uno escribe, ya uno se siente satisfecho por eso. Es por esta razón que yo creo que he sido proactivo en la vida. Siempre hay que dar una milla más en todo lo que uno hace, levantarse un poco más temprano, acostarse un poco más tarde, ver un poco menos de televisión, leer un poco más, escuchar siempre un poco más. También he tratado de ser innovador en este tipo de cosas, no solamente en la forma de hacerlo, sino en lo que uno escribe también, que verán, por ejemplo, en este último libro que les menciono, se llama Hacia la fórmula de la vida, la gran cantidad de nuevas ideas que hay ahí que no aparecen en ningún libro actual y más que eso, para fomentar el humanismo entre nosotros. Yo creo que es tiempo, después de más de 2000 años de la venida del Gran Maestro, que nosotros evolucionemos en conciencia, que es hacia donde tenemos que buscar la evolución de las cosas. Así es que ese soy yo, esa es mi profesión, soy Hamer Salazar Rodríguez y estoy para servirles con mi agradecimiento eterno por su apoyo. Por medio de mi profesión, hemos decidido honrar a los grandes profesionales que tiene Costa Rica en áreas como salud, educación, arte, música y cultura. Mi profesión.